¿Sabías que después del final de Avatar, Airo fue el Señor del Fuego? Casi se arma una nueva guerra, o Azula se unió al equipo Avatar. Supongo. En este video te voy a contar 33 hechos importantes y no tan importantes que sucedieron después del final de Avatar: La Leyenda de Aang, y que quizás te perdiste porque esta información solo está en los cómics, las trilogías y los libros. Así que prepárate para tener un panorama mucho más claro de cómo está el mundo de Avatar antes del estreno de la primera película de la franquicia, en donde veremos al equipo Avatar unos 10 años en el futuro. Esto es APA Comics. Comencemos cubriendo los hechos posteriores al último episodio de la serie. Justo después del final de la guerra, Quay, Zuko y Aang crean el Movimiento de Restauración Armónica, un acuerdo en el que regresarían a los habitantes de las colonias que estableció la Nación del Fuego a su respectivo lugar de origen. Este va a ser uno de los temas principales de esta trilogía de cómics. El segundo tema es la promesa. Justo antes de finalizar la guerra, Zuko tiene miedo de que se termine convirtiendo en un tirano como su padre. Por eso le pide al Avatar que si él ve que lo está haciendo, lo mate. Y este acepta. Sí, bien random, pero sucedió. Pasa un año desde esto y el estimado Señor del Fuego decide que lo mejor que puede hacer es salirse de este trato del Movimiento de Restauración Armónica. La razón es que mucha de la gente de la Nación del Fuego que ahora vivía en una colonia ya consideraba al Reino Tierra como su hogar. Se había creado una cultura en la que Maestro Fuego y Tierra ya tenían sus vidas establecidas, y por eso el estimado decide romper su trato, lo cual no le gusta nada, ni a Aang ni a Quay. Zuko, inseguro con las decisiones que estaba tomando, pide consejo al probablemente mejor gobernante del condado, el ex Señor del Fuego, ahora sin fuego, Ozai. Y sí, claro que sí, porque ¿quién mejor para dar consejos? La realidad no sé qué quisieron hacer exactamente acá. Quizás darle un poquito más de profundidad a Ozai para que no se sienta como un rey Quay, un tipo sentado en el trono que no hace absolutamente nada, ni piensa nada por su cuenta. La cuestión es que no les da tan malos consejos, pero ¿realmente a él le vas a pedir consejo? Teniendo la fuente de sabiduría más grande y con olor a té de las 4 naciones. En fin, después justifican el por qué no lo molestó a su tío, pero rari. Por razones sospechosas, Mai termina con Zuko, porque dice que le oculta muchas cosas, entre ellas que va a visitar a Ozai por las noches para pedir su consejo. Se va a vender flores a un negocio familiar y se termina poniendo de novio con otro chico, quien en realidad es alguien enviado por su padre Ukano, de quien vamos a hablar más adelante. Resulta que a Ukano no le gusta para nada que Zuko esté en el trono, y mientras más pueda alejar a su hija de él, mejor. Ahora, ¿quién le contó el chisme sobre que Zuko visitaba a Ozai? Fue la estimada Suki, quien como veremos en varios cómics anda demasiado cercana a Suzu, con miraditas, sonrojaditas y cosas raras. Y gente, se los tengo que confesar, la primera vez que vi algo medio raro entre ellos dos me dolió el corazón. Pero bueno, no pasó nada, aunque sí es algo como esa tensión que pasa entre Flanders y Marge en muchos episodios de Los Simpsons. Silenciosa pero cochina. Como Aang ve que Zuko está haciendo a su parecer las cosas mal, decide pedir consejo a Roku, y Roku no lo duda ni un segundo, diciéndole que debe ser decisivo y cumplir su promesa, de acabar con el Señor del Fuego. Esto porque a él le pasó lo mismo con Sozin anteriormente, pero como Aang no está de acuerdo, y como veremos más adelante termina resolviendo las cosas a su manera, decide que los consejos de Roku están fuera de época, que no sirven para resolver los problemas actuales, y aunque le duela mucho, decide cortar sus vínculos espirituales con él. Básicamente lo bloquea, no pueden comunicarse más entre sí. Esto es algo inventado acá que no habíamos visto antes y que tendrá consecuencias en un futuro. Por primera vez en la vida, Quay se enoja y envía a un ejército a las puertas de Yudao, una de las colonias principales que Zuko pide que se mantenga tal y como está. Y literalmente están a punto de armar una nueva guerra. Y sí, estimados, a todo esto pasó un año desde que se finalizó una guerra de 100 años. Además, los libertadores siguen enojados con la Nación del Fuego, por lo que están listos para atacarlos también. Aang entra en estado Avatar pareciendo que va a acabar con Zuko, pero lo que hace es una gigantesca grieta que separa la ciudad para evitar la pelea entre ambos bandos. Zuko termina cayendo y cuando parece que todo está acabado, lo salva cual Superman.
A pesar de que Quay se hacía el macho, cuando está viendo cómo la gente pelea, se aterroriza y Katara bien pilla, lo lleva con él y apela al lado inocentón y bueno de Quay, mostrándole cómo la gente en la ciudad está viviendo tranquila, en paz y se sienten como en casa. Además, el que Aang salve a Zuko y un pequeño discurso que Katara le da a Aang sobre su futuro termina todo este conflicto. A partir de acá, Yu Dao se convierte en un prototipo de ciudad independiente, no perteneciente a ninguna nación, para ver si esta es la solución definitiva. Posteriormente, Yu Dao sería parte de Ciudad República, pero esto recién lo veremos en Korra. Además de esto, y a solo un año del final de la serie, sucedieron algunas otras cositas. Por un lado, Aang crea los Acólitos del Aire, ya que literalmente tenía un club de fans muy interesado en saber más sobre la cultura de los nómadas aire, y lo ve como una forma de mantener vivas las costumbres de su nación. Toph funda una academia de Metal Control, en la cual comienza a expandir su conocimiento sobre este reciente descubrimiento de un nuevo subarte. Por último, Zuko visita a Azula, quien por cierto está en una institución mental, ya que Ozai no le da ninguna respuesta de qué pasó con su madre. Por eso piensa que la mejor forma de conseguir información es pedirle a la hija favorita, niña pródiga, que hable con su padre. Al hablar con Ozai, Azula escapa de su camisa de fuerza dirigiéndose directamente a un escondite secreto, donde se encontraban algunas cartas que se habían enviado Ursa y su pareja de la juventud, encontrando así dónde estaba su madre y quemándola, entre comillas, frente a Zuko. Esto para que si quería saber dónde estaba su madre, Zuko la tuviera que liberar y llevar consigo. Con esta excusa, Azula se une al equipo Avatar durante un corto periodo de tiempo, desde la Nación del Fuego hasta llegar al pueblo de Jirá. Durante el viaje vemos la fuerte inestabilidad emocional que sigue cargando esta muchacha. Está prácticamente peor que al final de la serie, teniendo visiones constantes y siendo mucho más impredecible de lo normal. Como obviamente Zuko se va de la capital de la Nación del Fuego para buscar a su madre, quien queda a cargo es Iroh, ahora Señor de Fuego interino, y su primera orden como el Señor de la Nación del Fuego es declarar ese día como el Día Nacional del Té. Durante este cómic también se revela qué fue de Ursa, la madre de Zuko. Recordemos que en la serie, después de la muerte de Luten, Iroh abandona la guerra, y Ozai aprovecha para pedirle al Señor del Fuego que revoque el derecho de nacimiento del Dragón del Oeste, y así ser él el heredero al trono. Pero enojado, Azulón le pide que, así como Iroh perdió a su primogénito, él también lo haría para entender el dolor, pidiéndole que mate a Zuko. Mi padre, Azulón, el Señor del Fuego, me ordenó hacer lo impensable contigo, mi propio hijo, y yo iba a hacerlo. Tu madre se enteró y juró que te protegería a cualquier costo. Sabía que yo quería el trono y propuso un plan. Ursa le propuso que si no mataba a Zuko, ella se encargaría de Azulón, y así aseguraría su puesto como Señor del Fuego, a lo que Ozai aceptó, pero con la condición de que se vaya de la capital. Por esta razón, Ursa huye, y como no puede aguantar el dolor de perder a sus hijos, junto con su pareja de la juventud, Ikem, viaja al Valle del Olvido, en el que un extraño espíritu aparece en uno de los lagos. Este espíritu tiene la capacidad de cambiar los rostros de las personas, puntualmente se llama la Madre de los Rostros y es la madre de Ko, el ladrón de rostros. Ursa pide que no solo le hagan una cirugía, sino que eliminen absolutamente todos sus recuerdos anteriores, comenzando así una nueva vida. Cuando el equipo Avatar encuentra a la Madre de los Rostros, se revela quién es Ursa y Azula, desesperada, corre para intentar matarla, pero no puede, ya que su madre, con otro rostro y sin recuerdos, le pide perdón por no haberla querido lo suficiente, cosa que hace que Azula llore y escape. Finalmente, la estimada decide aceptar nuevamente su vieja cara y Zuko se queda con ella para que le cuente todo sobre su vida. Mientras Zuko se pone al día con el chisme, el resto del equipo viaja al Reino Tierra, puntualmente a Grulla Pez, un pueblo en donde antiguamente se celebraba un festival en honor a Yang Chen. Todo esto para que los acólitos del aire formen parte de este gran ritual y conozcan más sobre la cultura, pero al llegar se encuentran con un lugar súper industrializado. El pueblo Grulla Pez, antes abandonado, ahora cuenta con una gigantesca refinería que utiliza maestros y no maestros para su trabajo, siendo esta una sociedad entre el Reino Tierra y la Nación del Fuego, pero muchísimo más importante, de las primeras muestras de cómo la tecnología comienza a avanzar después de la guerra, contando con máquinas montacargas, cintas de transporte y participación del vending en la industria, algo que veremos muchos años más adelante en la leyenda de Korra.
Algo interesante es que primero muestran la vieja línea de producción en la que participan maestros, pero después muestran la nueva, en la que literalmente todo lo hacen máquinas. Esto va a traer conflictos en este pueblo poco después, pero es de las primeras pistas de cómo el uso de los elementos se vuelve cada vez más prescindible con el paso del tiempo. Al estimado Aang no le gusta para nada que hayan montado esta fábrica en un terreno que es sagrado para los maestros aire. Pero Toph está chocha con el progreso del pueblo, estando muy en contra de los rituales antiguos que se siguen solo porque sí, y además porque gracias a su metal control puede hacer un buen trato con la gente de la refinería. Ellos les dan una nueva y mejor academia para ella y sus alumnos, y cada tanto Toph envía a sus estudiantes para que ayuden con algunas maquinarias. Y sí, estos dos se llevan demasiado bien. También se reencuentra después de mucho tiempo con su padre, ya que uno de los socios, dueños de la refinería, es Lao Beifong. Desde que llegaron al pueblo, Aang ve a una maestra aire que intenta comunicarse con él. Es Yang Chen, pero no pueden hablar. Esto es porque cuando Aang se enojó con Roku y quemó la maderita esta en su collar, cortó el vínculo con Roku, pero también con todas sus conexiones pasadas. En algún momento decide que estuvo mal lo que hizo y retoma su conexión con Roku, y entonces Yang Chen puede contarle el peligro que estaban corriendo. Que para fines de este video no es muy necesario contar, ya que estamos viendo puntualmente lo que pasó entre el final de la serie y en los próximos años. Pero básicamente un espíritu muy poderoso va a volver para vengarse. La razón, que hay gente viviendo en terreno sagrado. Entendiendo el peligro que corre todo el pueblo y viendo el mal que está causando en la naturaleza la fábrica, Aang decide que va a destruir la refinería. Pero Toph se interpone, ya que para ella eso es progreso y es un símbolo del futuro, del avance de la humanidad, por lo que, enojada por cómo Aang se aferra al pasado, se interpone y pelean entre ellos. Este es el dilema de toda esta trilogía y es lo que veremos muy seguido más adelante. El mundo está avanzando, las cosas del pasado, las cosas espirituales, cada vez pierden más relevancia. Un datazo de mucha importancia es que el Señor de las Coles ve a un montacargas y queda enamorado. A partir de aquí, el buen Kai se interesaría por la tecnología y evolucionaría su negocio de coles para muchos años después crear la Corporación Col, la segunda automotriz más grande de Ciudad República, la cual, por cierto, Ciudad República es la unión entre el pueblo Gruyapés y Yu Dao, la colonia por la que casi se arma la guerra. Mientras Zuko y su madre regresan de Jirá hacia la capital de la Nación del Fuego, los problemas se le vienen encima a Zuzu. Resulta que unos espíritus se le aparecieron a Wukano, el padre de Mai, y están secuestrando niños a menos que derroque al Señor del Fuego. Sí, estimados, la política y los gremios también existen en el mundo espiritual. Es verdad. En realidad es Azula y un equipo de compas del hospital psiquiátrico que quieren usar a Wukano disfrazándose de espíritus para hacer una campaña anti-Zuko, Señor del Fuego, y de esta manera debilitar su gobierno, forzándolo a tomar medidas y mostrar lo mal líder que es. La trilogía Humo y Sombra trata sobre esto, pero lo que más podemos rescatar, además de su preciosísimo estilo de arte, es que Azula está muchísimo más estable mentalmente. Hasta aprendió a redirigir sus rayos y cambió su plan. En lugar de querer de todas las formas posibles tomar el trono, ahora convertirá a Zuko en su copia fiel, en el Señor del Fuego que ella siempre quiso ser. Poco tiempo después del conflicto con Wukano y los espíritus, una de las compañeras del equipo de Azula es emboscada, y la estimada decide abandonarla. Esto a sus compañeras no les gusta para nada y por eso la abandonan y la dejan sola, y se van a rescatar a la chica. Buscando refugio en una tormenta, Azula entra en un antiguo templo en el que un espíritu crea una serie de visiones en la que ella explorará su infancia, recuerdos y pensamientos, llegando al punto de quebrar emocionalmente y estando literal a punto de aceptar sus errores y comenzar de nuevo. Pero finalmente decide seguir el rumbo que ella cree que es el correcto y se va del templo. Desde ese momento no sabemos absolutamente más nada de Azula. Mientras todo esto pasa en la Nación del Fuego, el equipo Avatar viaja al Polo Sur, en donde las cosas cambiaron fuertemente. Para empezar, la abandonada tribu del agua que vimos durante la leyenda de Aang es una gran ciudad. Paco y Gran Gran están juntos y Hakoda es el jefe de la tribu. Y está saliendo con Malina, una maestra agua y arquitecta de la tribu Agua del Norte. El conflicto en esta trilogía viene cuando un grupo de habitantes del sur, en una pequeña base secreta subterránea, planean quitar del mando a Hakoda. Y la razón, racismo.
Bueno, no, pero parecido. Algo como una xenofobia, ya que para Hilak y los integrantes de este grupo, el que los del norte estén cambiando la tribu Agua del Sur es una falta de respeto a su cultura, además de que los están usando para sacar recursos, cosas que al final era más o menos cierta, sobre todo por parte del hermano de Malina. La realidad es que al tipo no le gustan los extranjeros, pero la otra realidad es que nunca estuvo mejor la tribu Agua del Sur. La ciudad está avanzando y el progreso se nota. Después de escapar de prisión y secuestrar al rey Kuei, el equipo Avatar tiene que derrotarlo, finalizando esta trilogía en que las cosas cambian y hay que aceptar lo que viene. Mientras todo esto está sucediendo, alrededor del mundo también estaban ocurriendo algunas cosillas. Para empezar, Ty Lee visita a sus hermanas gemelas. Iroh está comenzando a verse con una señora que conoce en su casa de té en Ba Sing Se. Más tarde sabríamos que están enamorados y saliendo desde hace ya un tiempo. También Jun secuestraría a Iroh para entregarlo a un ex soldado de la Nación del Fuego, quien quedó atrapado después de que el dragón del oeste abandone la invasión en Ba Sing Se, tras la muerte de su hijo. Por último, Jun se retiraría del negocio de cazarrecompensas, dedicándose a buscar hierbas para la casa de té de Iroh. El último vistazo que tuvimos al equipo Avatar antes de lo que será la película Aang, el último maestro aire, fue la trilogía Desequilibrio. Acá el equipo Avatar viaja nuevamente al pueblo Grulla Pez y se encuentran con problemas entre los maestros y los no maestros. Las cosas entre ambos bandos están tan complicadas que están sugiriendo la prohibición del uso de los elementos. Pero al no haber un gobierno estable ni tampoco existir un grupo policial, nada se resuelve. Lo más cercano a una autoridad es un grupo formado por los empresarios de la zona, quienes proponen ideas para el control del crecimiento de la ciudad. En cuanto al avance tecnológico, se hace notar fuertemente, ya que todas las fábricas del lugar cuentan con líneas de producción totalmente automatizadas y ya no se requieren maestros como pasaba antes, quitándoles trabajo a muchos de ellos. Mientras el equipo está ahí intentando resolver asuntos, 5 fábricas son atacadas, saboteando la producción y dejando en ruina los negocios de algunos no maestros. Todo esto sucede gracias al plan de Li Ling, una maestra tierra quien se veía amenazada por el avance de la tecnología y por eso se encargaba de arruinar los negocios locales de los no maestros. Este sería el primer conflicto conocido en la futura Ciudad República entre maestros y no maestros. Algo similar pasaría muchos años después, aquí mismo, pero con Amon. Este punto es importante porque para que los no maestros puedan defenderse, Suki y las guerreras Kyoshi entrenan a un grupo en el arte del bloqueo de chi y poco a poco se va formando una policía civil, lo que también traería consecuencias en un futuro lejano. El pueblo Grulla Pez, el cual por cierto Sokka se encargaría de darle un mejor nombre, será en un futuro el epicentro de Ciudad República, y donde muy probablemente veamos al equipo Avatar adulto al comienzo de esta nueva trilogía. Y si todavía no sabías que hay una trilogía de películas de Avatar que vienen en camino, te recomiendo este video. Nos estaremos viendo pronto con más videillos. Adiósito.